escuchar la voz que te cantó en Jericó. Aquellos muros derribaste, tú quien abriste el mar en dos, librándolos de Faraón, abriendo el camino de la salvación. Sigues siendo el mismo Dios, mismo poder, el mismo amor, el que sostiene la creación. Dios de Israel, ¿de quién temeré si estás conmigo? Y si es grande el enemigo, tú lo eres mucho más. Dios de Israel, en ti está mi fe y estoy tranquilo, controlas mi destino. Hola niños, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Sabemos que así fue. Hemos visto una historia súper interesante que hasta nos ha puesto a pensar a nosotros mismos con respecto a nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y nuestras vidas en general. Porque claro, toda esta semana habrá sido todo un reto. Lo vimos en el pueblo de Israel. Todo lo que llegaron a pasar. Sí, tantas cosas, tantos pensamientos que tuvieron que cambiar con respecto a su relación con Dios, ¿verdad? No, sí, es que en un principio pensaban que todo lo que Dios les daba solamente era para que ellos estuvieran ahí esclavos, sumisos, pero no se daban cuenta que lo que les hacía creer su libertad eran los que los tenía esclavos. Definitivamente. A veces nos dejamos deslumbrar por las luces que vemos afuera, ¿cierto? Y entonces creemos que las personas que están lejos de Dios están mucho mejor que nosotros, que estamos cerca de Dios. Pero todas esas cosas vienen a nuestra mente cuando nosotros llevamos una relación como muy tibia con Dios, como que solamente dejamos que Él participe cuando estamos dentro del templo, pero cuando salimos a vivir nuestra vida, nuestra relación con nuestros familiares, con nuestros amigos, aún en el colegio o en la universidad, entonces cuando no le damos ese espacio a Dios para que intervenga en esas situaciones también, ahí es cuando se vuelve como muy monótona la relación con Dios, ¿no te parece? Nos quedamos definitivamente estancados. Y eso es lo que vimos en la historia. Así que hoy vamos a ver un poco ese resumen de todo lo que ha pasado hasta ese momento. Pero tranquilos, este no es el final de la historia. No, vamos a ver algo muy interesante. Pero primero vean, vamos a orar y luego vamos a ver el resumen, ¿te parece? Claro que sí. Amado Dios, gracias Señor por todo lo que nos has mostrado en estos momentos, Señor, en esas clases. Porque nos muestras que lo que ha pasado hace mucho, mucho tiempo realmente se ve todavía en nuestras vidas. Y todavía puede enseñarnos algo más y algo mejor, Señor, para mantener nuestra relación contigo, no tibia, Señor, sino realmente estar bien pegaditos a ti. Que nosotros realmente podamos demostrar en nuestros rostros, en nuestras vidas, en nuestras actitudes, que tú estás con nosotros y que no es un templo, que no es venir a una iglesia, que no es pensar que estamos alabando cuando realmente nuestro corazón está vacío de ti, sino que realmente tu presencia en nuestras vidas es lo que hace toda la diferencia, Señor. Te pido que en este resumen podamos recordar esas cosas que tú tienes para nuestras vidas, Señor, y que siempre, siempre, siempre hay algo para mejorar contigo, Señor. En tu nombre oramos por todo lo bonito que nos has mostrado y por todo lo bonito que viene. Amén y amén. Amén. Bien, ahora vamos a ver el resumen. En el principio Dios creó el universo y un planeta llamado Tierra. Los seres humanos fueron formados a la imagen de Dios para continuar la obra de Dios. Pero poco después los hombres dijeron, queremos vivir a nuestra manera, no a la de Dios. El egoísmo y la violencia llenaron la tierra. Así que Dios empezó todo de nuevo solo con una familia. Y Dios hizo el siguiente pacto con un hombre llamado Abraham. La tierra que alcanzas a ver es ahora tuya. Tu familia será mi bendición para el mundo entero. En unas pocas generaciones se convirtieron en una gran nación llamada Israel. Los egipcios se atemorizaron y obligaron a los israelitas a ser sus esclavos. A través de un humilde líder llamado Moisés, Dios guió a los israelitas en un gran éxodo a la tierra prometida. A lo largo del camino, Dios les dio leyes y mandamientos para ayudar a los israelitas y seguir los caminos de Dios. Finalmente, después de 40 años de quejarse y luchar en el desierto, los israelitas volvieron a casa, a la tierra prometida.
Cuando tenía la victoria, el pueblo adoraba a Dios, pero poco después se alejaba de Dios y vivía en sus propios malos caminos. Esto se convirtió en un patrón de generación en generación. El más grande juez de Israel fue Samuel. Él siguió los caminos de Dios y hablaba por Dios como profeta. Samuel le dijo a Israel que Dios era el único rey que necesitaban, pero ellos querían ser como las naciones corruptas que los rodeaban e insistieron: queremos un rey humano al que podamos ver y que nos gobierne, así como las otras naciones tienen rey. Así que Samuel encontró un hombre llamado Saúl para que fuera el primer rey de Israel. Su reinado empezó bien, pero poco después Saúl dejó de seguir a Dios y empezó a tomar malas decisiones. De modo que Samuel le dijo a Saúl: como le has dado la espalda a Dios, Dios te ha rechazado como rey. Samuel buscó al siguiente rey y fue guiado a un valiente joven pastor llamado David. Cuando David creció lo suficiente para ser rey, Dios lo bendijo a él y a los israelitas en gran manera. Pero David no era perfecto. Tuvo una relación con una mujer casada y cometió un homicidio para ocultar su relación. Pero muy dentro de sí, David siempre amó a Dios y volvió a vivir en sus caminos. Conocido como el poeta, David escribió música para Dios llamada salmos. Eran sentidas expresiones de oración, luchas y acción de gracias. Después de ser rey durante muchos años, David le dejó el trono a su hijo Salomón. Dios también le dijo a David que un día uno de sus descendientes reinaría y que su reino no tendría fin. Salomón sucedió a su padre David y se convirtió en el rey más rico de la historia de Israel. Lleno de la sabiduría de Dios, Salomón escribió libros como Proverbios y construyó un templo espléndido, un tabernáculo permanente que le recordaba al pueblo la presencia constante de Dios. Pero Salomón se alejó de Dios y se casó con mujeres corruptas que lo llevaron a adorar dioses falsos. Se desató una guerra civil y el país se dividió en el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Pronto, ambos reinos serían gobernados por reyes perversos que ignoraban los caminos de Dios. Durante este tiempo, Dios envió profetas como mensajeros. Ellos les decían a los israelitas que regresaran a Dios y les advertían sobre las consecuencias de destrucción que les esperaban. El profeta Elías, un hombre duro y tosco, dejó al descubierto a los falsos profetas al clamarle a Dios que enviara fuego. El profeta Eliseo le sucedió y revivió a un joven al hacerlo estornudar. Estos profetas desafiaban a los israelitas y a sus reyes a regresar a los caminos de Dios que eran mejores. Pero los israelitas no escuchaban. Distraídos en su propia rebeldía, los reinos de Israel y Judá fueron arrasados y conquistados por otras naciones. El pueblo de Dios fue obligado a salir de la tierra prometida y muchos fueron llevados como esclavos una vez más. El templo fue destruido y el pueblo perdió todo. Esta época fue llamada el exilio, en la que muchos de los israelitas, ahora llamados judíos, fueron dispersados en tierras diferentes. Un profeta llamado Daniel fue enviado a una ciudad llamada Babilonia. La ley exigía que el pueblo adorara solo al rey de Babilonia, pero Daniel se negó y siguió orando a Dios 3 veces al día. De modo que Daniel fue lanzado a un foso de leones hambrientos. Pero Dios cerró la boca de los leones y Daniel salió la mañana siguiente sin un solo rasguño. Dios seguía cuidando al pueblo judío aunque estuvieran dispersos. Y Dios les daba esperanza a través de las palabras del profeta Jeremías. Haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que regresen a la tierra prometida y llenaré sus mentes y corazones con mis caminos. Antes de que Israel saliera de Babilonia, el rey de Persia, que había derrotado a Babilonia, decidió ayudar a reconstruir el templo en Jerusalén. Hizo que todas las personas les dieran ganado y provisiones a los israelitas. Incluso devolvió toda la plata y el oro que los babilonios habían robado en el templo. 50,000 israelitas regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el altar del templo. Luego pusieron las bases para reconstruirlo. Antes de que estuviera terminado, los israelitas empezaron a ofrecer sacrificios y a adorar a Dios allí nuevamente. Pero otras naciones que rodeaban a Jerusalén se empezaron a preocupar de que Israel volviera a ganar poder. Así que sabotearon el proyecto de reconstrucción, que quedó suspendido por 16 años. Sin embargo, Dios utilizó a 2 hombres, Ageo y Zacarías, para motivar a los israelitas a terminar el templo y a no temer a sus enemigos. Continuaron con la construcción, fortalecidos por las palabras de los profetas.
La oposición continuó, esta vez de parte de un hombre llamado Tatenai, gobernador de una región cercana. Él quería impedir que los israelitas hicieran la reconstrucción e intentó convencer al rey de Persia, Darío, de que detuviera a los israelitas. El rey Darío no solo no detuvo el proyecto de reconstrucción, sino que amenazó de muerte a Tatenai y a todo aquel que quisiera impedir que el templo fuera reconstruido. Luego hizo que Tatenai financiara a los israelitas y les diera animales y provisiones. Así que la obra continuó, y casi 70 años después de que hubiera sido destruida, los israelitas terminaron de reconstruir el templo, sacrificaron cientos de animales para dedicarlos a Dios, e hicieron que los sacerdotes regresaran a sus posiciones de liderazgo en el templo. Dios era nuevamente adorado en Jerusalén. Ahora vamos a aprender el versículo de este mes. Está en Zacarías 8:8 y dice: yo los haré regresar a la casa para que vivan seguros en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y como su Dios los traeré con fidelidad y justicia. Esa promesa tan genial. Vamos a regresar, pero no vamos a regresar como el hijo pródigo quería. Ay, sí, vamos a regresar como un empleado. Vamos a regresar como Dios nos manda con su fidelidad y su justicia. ¡Qué bonita promesa! Así es, Alejo. Y recuerden que esta y todas las clases de la Escuela Dominical están en el Facebook de la Escuela Dominical y en el canal de YouTube de la Iglesia. Y obviamente nosotros seguimos ahora en nuestras clases presenciales. Sí, así niños, que no se lo pierdan. los invitamos para que vengan. Comuníquense, eso sí, a este número de WhatsApp, donde podemos estar en contacto, tener esas peticiones de oración y también para que estén muy pendientes cuando lanzamos los formularios de inscripción, para que no se pierdan ninguna de nuestras clases. Nos vemos en 8 días. Adiós. Chao. Tú quien al escuchar la voz que te cantó en Jericó, aquellos muros derribaste. Tú quien abriste el mar en dos, librándolos de Faraón, abriendo el camino de la salvación. Sigues siendo el mismo Dios, mismo poder, el mismo amor, el que sostiene la creación.